Esta mañana vamos a escudriñar un poco más las escrituras, a aprender cada día más. Hace poco vimos que el mundo celebró hace unos días lo que llaman el amor. Me acuerdo que me decían compañeros de trabajo, me decían: usted no celebra el amor y la amistad. Entonces yo a veces les contestaba, a veces no. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, yo simplemente les comentaba, el mundo no sabe realmente lo que es el amor, el verdadero amor. Hoy lo confundimos con muchas cosas, pero es obvio, ¿no? Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos, ¿verdad?, que no hay amor más grande y cualquier necesidad que nosotros tenemos o carencia. Una vez escuché a alguien que decía: un carente busca a otro carente, ¿no? A veces buscamos el amor en la gente, en las personas, y realmente no lo tenemos. El verdadero amor está solamente en Dios. Ahí en la escritura de Lucas, para comenzar, vamos a leer Lucas 22. Del 14 en adelante dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esta copa es el nuevo pacto. Así dice ahí el tema, es el nuevo pacto, donde nosotros estamos ahora en el nuevo pacto. Esto vamos a leer ahí mismo, y dice Jeremías 31. Todo estaba escrito desde antes. Jeremías 31. Fíjense bien, hermanos, cómo viene diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá. Y no seré como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sin embargo, vemos en el capítulo 31, dice: para sacar la tierra, mi pacto que ellos invalidaron. Israel invalidó el pacto de Jehová. Y dice: pero va a haber un tiempo en que voy a establecer un nuevo pacto, ¿verdad? Vemos ahí un sacerdote, ¿verdad? En el antiguo pacto, el sumo sacerdote. Hebreos 8. Hebreos capítulo 8 dice, hablando de esto, dice, resume lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrendar ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un nuevo pacto, fíjense bien, superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para uno segundo. Porque reprendiendo les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, pondré mis leyes en la mente de ellos, y en sus corazones las escribiré, y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. En ese momento no desapareció. Dice que estaba próximo o a punto de desaparecer. ¿Qué dijo Jesucristo en el versículo que leímos? ¿Cuánto he deseado esta cena con ustedes? Los 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, Él ha anhelado siempre, y lo hemos dicho muchas veces acá, estar en esa cena con nosotros siempre, siempre. Pero, como siempre, ¿verdad? No porque el pacto anterior haya sido deficiente o sino que Israel lo remarcó varias veces, lo invalidó, no lo hicieron como debería de ser. Sin embargo, hablando en el preámbulo que hicimos del amor, ¿verdad? Dios siempre ha querido desde el Edén, desde que vemos la escritura, desde el principio de Adán y Eva, Él andaba con ellos. Y no simplemente fue como leemos del capítulo 1, versículo 1, y ya para el versículo 3, 4 ya se había perdido esa relación. Fueron muchos años que Él estuvo con ellos, hasta que se perdió esa relación por causa del pecado. Y desde entonces Él ha procurado siempre estar con nosotros, estar siempre en unión con nosotros. No fuimos diseñados incluso para morir. Dice la escritura, en Proverbios dice que eternidad ha puesto Jehová en el corazón del hombre. Es decir, cada célula de nosotros, cada parte de nuestro ADN no está programada para morir, está programada para vivir. Sin embargo, esa separación de nuestra fuente de vida, de nuestro hacedor, se rompió, lo que dice el libro de Isaías. Entonces, él siempre ha estado con esa idea de volver a estar con nosotros juntos. Y entonces empieza este camino hacia la restauración. Yo le puse así como subtítulo: una historia de amor. Una historia de amor que comenzó no de ahorita. Ni siquiera nosotros estábamos aquí, ni siquiera nosotros imaginábamos. Miles y miles de años atrás empezó esta hermosa historia que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Vamos a ir al libro de Oseas. En el Antiguo Testamento, profetas, incluso dice que es de los profetas menores. Oseas, en hebreo se pronuncia Oshías, capítulo 1, del 1 al 10. Vamos a leer esta historia, esta hermosa historia. Cuando yo la escuché, sigo maravillándome de la palabra de Dios, porque cada profeta, cada escritura es un camino para acercarse cada vez a nosotros. La palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás,
rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, Jehová dijo a Oseas, piense bien, ve y toma para ti una mujer dada a la prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por los hechos de sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Sucederá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. En el versículo 6, nuevamente, le dice, ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel y no la soportaré más. Pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los libraré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos y jinetes. Después de detestar a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. No obstante, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar de lo que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. ¿Qué podemos nosotros ver de esta historia de amor? Increíble. ¿Ya? Oseas, un joven, hebreo, y entonces esta noticia que le dice Jehová, ve y cásate con una prostituta. Increíble, ¿no? Él dice, Señor, yo nada inmundo he tocado, o sea, ¿no? Pero sin embargo él tiene que obedecer, y obedece y se casa con Gomer, ¿ya? Con Gomer, y le da un hijo, Jezreel. Le da a su primer hijo, Jezreel. Le manda un segundo hijo, Lo-ammi, la hija, Lo-ruhama. Y ni siquiera, déjeme decirle que ni siquiera era su hija de él. Esta mujer también adulteró, lo engañó, y ni siquiera era de él. Entonces, ¿qué tiene que ver con el plan de Dios? Fíjense bien. Jehová le dio divorcio a Israel. Se divorció de Judá y de Israel. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? Nuevamente estar con ellos. Porque le digo, en el mismo lugar donde se le dijo, no será más mi pueblo, también ahí se les va a decir que son pueblo. Entonces, vemos en el capítulo 2, en el capítulo 2 del 1, le dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhama, acusad a vuestra madre, acusadla porque ella ya no es mi mujer. Fíjense bien, ni yo soy su marido, que quité tus fornicaciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude por completo y la ponga como en el día en que nació. No sea que la vuelva como un desierto, que la deje como una tierra seca y la mate de sed. Tampoco me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que concibió actuó desvergonzadamente, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo obstruyo su camino con espinos y reforzaré su vallado de manera que ella no encuentre sus senderos. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba antes que ahora.
Pero ella no reconoció que era yo el que le daba trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le di abundancia de plata y de oro que ellos usaron para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su época, y quitaré mi lana y mi lino que cubren su desnudez. Ahora pondré al descubierto su locura ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Arrasaré sus viñas, sus higueras, de las cuales ha dicho, son la paga que me han dado mis amantes. Yo las reduciré a matorral y se las comerán los animales del campo. Lo castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales han quemado incienso y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice ya Jehová. Fíjense bien, esta historia de Oseas. Se casa con Gomer, tiene sus hijos, pero uno de ellos no es de Oseas, y Jehová le da carta de divorcio. Ella se va tras sus amantes. ¿Qué tanto amor ya había desarrollado Oseas que aún cuando ya estaba con sus amantes, él va y le lleva sus cosas para que no le falte nada a ella? Imagínense. O sea, a pesar de que ya no estaba con él, dice, ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor viva antes. Pero ella no reconoció, dice, que era yo el que le daba el trigo. Yo no sé, ¿verdad? Pero ya estamos, hoy en día hay mucho así. Hay muchas situaciones así. Jehová dice, no se daban cuenta que yo era el que le daba el trigo. Cuando Israel, Judá, cuando se dividieron las tribus, ¿verdad? Las tribus del norte, las tribus del sur, se empezaron a prostituirse, fueron 10 y se quedaron 2. Entonces Israel, con las demás tribus, Judá se quedó aparte. Y empezaron a adorar. Dice que con sus amantes debajo de los árboles se prostituían. Y ahí hacían ídolos, ahí bailaban, ahí comían, pero todo lo que comían procedía de Dios. Procedía de Dios, pero ellos no lo reconocían. Cualquier parecido, ¿verdad?, con la realidad, ¿no? Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente, incluso hombres, he escuchado yo que dicen, les hablo de la palabra y me dicen, ¿cómo puedo agradecerle? Yo soy el que me levanto todos los días, yo soy el que me voy a trabajar, yo soy el que provee a la casa, ¿por qué tengo que darle las gracias? Increíble, ¿verdad? Entonces, ellos hacían así. Y no tan solo Israel, más adelante también dice, su hermana, dice, Judá también se prostituyó. Pensó que Judá iba a ser diferente, pero no. Y lo hizo hasta peor. Llega el momento en que Jehová dice, Israel salió mejor que Judá, a pesar de todos los inconvenientes que estaba pasando. Entonces se le ayudó aún con sus amantes. Pero dice todavía así, incluso dice, yo le di abundancia de plata, de oro, que ellos usaban para Baal. Así que todos los bienes que le daba, lo usaban para la adoración a otros que no eran. ¿Verdad? Allá afuera hay muchas situaciones así. Por tanto, dice, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su época, y quitaré mi lana y mi vino. Ahora pondré al descubierto su locura. Arrasaré su vino. Pero sin embargo, los castigaré, dice, por los días dedicados a los Baales, a los cuales han quemado incienso, hacían todo eso, y se adornaban con aretes, joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice Dios. Sin embargo, aquí vemos la misericordia de Dios. En Oseas 2, del que sigue, dice, sin embargo, he aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La iba a llevar a un lugar donde solamente dependiera de Dios, para que reconociera quién era el Dios, quién era su Dios, quién era el que estaba supliendo toda la necesidad. Hay veces que Dios nos tiene que llevar al desierto. Hay veces que Dios tiene que llevarnos a un lugar donde nosotros podamos ver
que Él es el que está supliendo toda nuestra necesidad. Nosotros lo sabemos, pero hay mucha gente que no actúa así. Entonces a veces dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando todo esto? Voltea a ver a tu alrededor. ¿Has dado alguna vez gracias por todo lo que a veces en una enfermedad, en un problema económico, en situaciones adversas? Una vez escuché que alguien decía que el 90% de los que llegamos a Dios es por alguna necesidad. Dice, es muy difícil que cuando te está yendo súper todo bien, entres así y dices, yo quiero pertenecer aquí. Entonces, tenía que llevar a Israel. Y desde allí dice, le daré sus viñas y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud y como el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, dice Jehová, que me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Señor mío. Porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados sus nombres. Ya se habían olvidado de Jehová, entonces solamente mencionaban otros nombres, ¿no? Pero Jehová dice, yo les voy a quitar de la mente, les voy a sacar de la mente toda esa idolatría, toda esa cosa que les metieron en la cabeza, y solamente mi nombre. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra y les haré dormir seguro. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y sucederá en aquel día, dice Jehová, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Así que su intención era que regresara otra vez a esa mujer a su lado. Pero había un problema. Él ya le había dado una carta de divorcio. Oseas, en el capítulo 3, dice, Jehová me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Ámala con amor como el de Jehová por los hijos de Israel. A pesar de que ellos miran a otros dioses y aman las tortas de pasas, no hay que comer tanta torta. Y le dije, te quedarás conmigo muchos años, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos años estarán los hijos de Israel sin rey, ni gobernante, ni sacrificio, ni piedras rituales, ni efod, ni ídolos domésticos. Fíjense bien. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, a Jesucristo. Temblando acudirán a Jehová y a su bondad en los días postreros. Entonces dice, la compré por 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Oseas vuelve a comprar a esta mujer. Gomer llegó al grado de ser esclava otra vez. Los amantes ya no estaban. Y ella volvió a ser esclavizada. Y él volvió a comprarla. ¿Por qué? Porque no podía simplemente volver con ella. De acuerdo a la ley de Dios, ya se le había dado divorcio. Por lo tanto, no podía volver. Nada más porque ya llegué, buenas noches y con permiso. No podía. Entonces la compra por 15 ciclos de plata. ¿Por cuánto fue vendido Jesucristo? Sí, había subido un poquito a 30, de acuerdo al cambio de moneda. Entonces también fue vendido. Por eso cuando Cristo está en la cruz, cuando Cristo está ahí en el madero, lo que él pronunció al final fue el nombre de quién. Fue el nombre de Gomer. En hebreo dijo consumado es. Significa el nombre de Gomer. Significa terminado, consumado. Por eso Jehová le dijo, o sea, cásate con él. Vamos a empezar a poner esta hermosa historia de amor en línea. Ese era el plan de Dios, volver a tener a su esposa amada, aunque lo había traicionado, aunque se le había ido con amantes, aunque la había sustentado,
y en lugar de agradecerle a Dios, estaban dando gracias a otras cosas, a los Baales, y le bailaban y se adornaban para los Baales, para su idolatría, se prostituían abajo de los árboles y donde podían. Pero él quería otra vez estar con su esposa. Y le dice a Oseas, compra. Entonces aquí surge ese problemita. Jehová quiere hacer un nuevo pacto, volver a tomarla como esposa, pero ahí está la situación. Dice Deuteronomio, vamos a leer ahí Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Vamos a ver este problemita, buscarle solución. Capítulo 1 dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre la llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide de su casa, o si muere este hombre que la tomó por mujer, aquí está. Entonces su primer marido que la despidió, ¿qué dice? No podrá volver a tomarla, ¿verdad? Para que sea su mujer, después que ella fue mancillada, porque esto sería abominación delante de Jehová. No has de traer pecado a la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí está. Ya había sido repudiada, ya había estado con otro, ya había sido mancillada. Entonces Israel dice, como yo la amo, la quiero, pero no la puedo tener. No la puedo tener otra vez, porque sí la compré, pero no puede ser mi esposa. Pero Jesucristo levanta a un erudito, a uno de la ley, el apóstol Pablo, y vamos a leer la solución. Lean Romanos capítulo 7. Vamos a ver cómo esta historia de amor, cómo busca poder estar con su esposa. Romanos capítulo 7 dice, hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoráis que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, no es adúltera. ¿Cuál era la solución? La muerte. Por eso Cristo tenía que morir. Por eso cuando está con los apóstoles ahí le decía, es que ustedes no entienden. Ahora mismo no lo entienden, pero va a llegar un día en que lo van a comprender. Cuando vemos o le platicamos a la gente de Jesucristo, mucha gente a Biblia lo planteó, casi no le encuentra mucho sentido. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra y vemos que este plan de amor empezó desde miles de años atrás, de cómo rescatarnos a todos, cómo Jehová estaba preparando volvernos a llevar. Porque Israel debería haber sido, le digo muchas veces, el ejemplo para todas las naciones. Sin embargo, se corrompieron. Entonces, Cristo murió en la cruz para poder volver otra vez, decir, estoy listo para poder ser nuevamente el esposo de Israel, para poder volverse a casar. Pudiéramos decir, dice, porque en tanto la mujer está casada, está ligada por la ley a su esposo. Por eso mismo pidieron la cabeza de Juan el Bautista, porque cada vez que pasaba el hermano con la mujer del hermano, entonces le decían adúltero, porque conocía la ley. Y le decía, ¿no sabes que esa mujer todavía está sujeta a la ley de su marido? Y tú ya andas paseándote con él. En tanto él muere, digo, él vive,
está sujeta a la ley de su mano. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? A veces decimos, bueno, pues, ¿no? Mejor no le digo nada a la gente y no me corta la cabeza. Pero conocía la ley. Conocía la ley. Ahora muere, pero dice acá que se desarrolló otra situación. Este nuevo esposo resulta que se convirtió en un sacerdote, en un sumo sacerdote. Levítico 21. Levítico capítulo 21, 7 dice: el sacerdote no tomará mujer prostituta o privada de su virginidad, tampoco tomará mujer divorciada de su marido, porque él está consagrado a Dios. Por tanto, lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque santo soy yo. Fíjense bien, el sacerdote Jesucristo sí murió, pero ahora es sumo sacerdote. Y de acuerdo a la ley de Dios, dice que el sacerdote no puede tomar mujer prostituta o privada de su virginidad, tampoco tomará mujer divorciada de su marido. ¿Por qué? Porque él está consagrado a Dios. Se formó otra situación adversa para nosotros. Se hizo un sumo sacerdote. Por tanto, dice, lo tendrá por santo. Toda la vestimenta del sacerdote era lo que indicaba en el Antiguo Testamento. Lo que llevaba aquí en la cabeza decía santidad a Jehová, apartado para Dios. Así que no podía de todas maneras. Si la hija de un sacerdote se profana prostituyéndose a su padre profano, será quemada al fuego. El que de entre sus hermanos sea sumo sacerdote sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de unción, haya sido investido para llevar la vestidura, no dejará suelto el cabello de su cabeza, ni rasgará su vestimenta. ¿Se acuerdan quién rasgó sus vestimentas? El sumo sacerdote, cuando le preguntó a Jesucristo: tú eres el Hijo de Dios. Por eso dijo que con juramento juras que eres el Hijo de Dios. Yo para eso nací. Y dice que el sacerdote, ¿qué hizo? Perdió su autoridad. Se rasgó las vestimentas. Todo eso que nosotros leemos ya estaba escrito desde antes. Ni entrará donde haya algún difunto, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Imagínense la santidad de Jehová. Ni siquiera que esté ahí, no podía entrar ese sacerdote. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque sobre él está la consagración del aceite de la unción de su Dios, yo Jehová. ¿A quién sí debe de tomar por esposa? Él tomará por esposa a una virgen, no tomará una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una prostituta. Más bien tomará por esposa a una mujer virgen de su pueblo. Así no profanará su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy Jehová, el que lo santifico. Jehová habló a Moisés diciendo. Así que en esa condición sí puede casarse el sacerdote, pero no con la otra situación, ¿verdad? Y la condición de nosotros, ¿verdad? Esa precisamente era donde estábamos nosotros. Ezequiel 36, no solamente nosotros sabemos que toda la humanidad hoy en día necesitamos hablarles a mucha gente que sigan buscando a este Dios de misericordia. Del versículo 36 nos dice, en el 22, esta preciosa historia de amor. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Jehová:
Yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual habéis profanado en las naciones a donde habéis llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales vosotros la profanasteis, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando yo muestre mi santidad en vosotros a vista de ellos, dice Jehová el Señor. Yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Yo, ahí dice el 24, os tomaré de todas las naciones. Los judíos fueron regados por todos lados. ¿Por qué los separaron a todos? Para que se olvidaran de Dios, para que olvidaran hasta su nombre, olvidaran sus cultos, sus adoraciones, sus fiestas. Acuérdense que se los había dicho Jehová. Se iban a olvidar totalmente de sus tradiciones. Pero dice Jehová, un día los volveré a recoger, dice el 24. ¿Y de dónde dice? De todos los países. De todos los países iban a empezar. Ya empezaron a regresar otra vez a Israel. Todavía quedan algunos regados, pero ya está, creo que de 1900, no me acuerdo si 48 o algo así, ya empezaron a regresar. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, os purificaré de todos vuestros ídolos. ¿Con qué? Con agua pura. La palabra de Dios, la palabra del Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, es la que nos lava, nos limpia. Es la que entra primero. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra. Es la primera que tiene que entrar. Nosotros, dice, no cumplimos sus mandamientos para ser salvos. Nosotros cumplimos los mandamientos porque somos salvos. Entonces, la fe viene por el oír su palabra, por estar alimentando nuestra mente con su palabra todos los días. Entonces dice, el agua, lo voy a lavar con agua. Pero miren el 26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, eso lo vemos ahora cumplido. Las tablas de la ley estaban escritas en uno de piedra. Lo había puesto en uno de piedra y dice, entonces allá ya no van a estar más. Los voy a poner en el corazón. Por eso en el estudio que tuvimos de los tabernáculos, nosotros somos el templo. Nosotros ahora el tabernáculo lo llevó acá al centro. Ahora la circuncisión que era hecha por mano de hombre ahora es en el corazón. Ahora los dinteles que se mancharon de sangre en Egipto, tenemos que mancharlo en nuestro corazón con la sangre de Cristo, para que el ángel de la muerte no nos haga nada. Por eso decía la vez pasada que el que nace dos veces muere una vez, pero el que no nace más que una sola vez va a morir dos veces. Así que si solamente has nacido una vez, tienes que volver a nacer para que mueras una sola vez, porque si no morirás dos veces. Entonces, todo le dijo a la mujer samaritana, vienen días en que no van a adorar ni allá ni acá. ¿En dónde pues adoraremos? Dice, ¿verdad? Porque ya no dicen que es en el templo, otros dicen que acá en el monte. ¿A dónde vamos a ir? ¿Verdad? Ni allá ni acá. Entonces, el tabernáculo de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde está ahora. Por eso dice, pondré un corazón de carne y no de piedra. ¿Verdad? Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongas por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré mi Dios. ¿Se acuerdan que le dijo? Que iba a volver otra vez, hasta que el pueblo volviera otra vez a ser, otra vez su pueblo y otra vez yo mi Dios. Cuando en los tiempos de Osea le digo, esto va a ser a futuro. Pues esto va a ser a futuro, pero va a haber ese día. Va a venir ese día en que nuevamente voy a estar con ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya Él murió, es un sumo sacerdote. Dice Juan 3:3, ¿qué dice?
Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que uno no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel. No has leído Ezequiel, no has leído Osea, no has leído Jeremías, no has leído Elías, no has leído. Tú eres el maestro de Israel. Es necesario hacerlo. Si nosotros hoy lo podemos entender, ¿verdad? Por eso levantó al apóstol Pablo, para que nos tradujera a nosotros las enseñanzas, para que nosotros pudiéramos entender las escrituras. Un erudito como Pablo nos lo puede explicar más fácilmente. Levítico 22:10. Hermosa la historia de amor de nuestro Dios. Levítico 22. Dice, hablando del sacerdote, dice, ningún extraño podrá comer de lo que es sagrado, ni el huésped del sacerdote, ni el asalariado lo podrán comer. Sin embargo, Levítico 22:11 dice, pero la persona que el sacerdote haya comprado con su dinero podrá comer de ello, y los que hayan nacido en su casa, estos podrán comer de su alimento. Aquí está la solución. Dice, pero la persona que el sacerdote haya comprado con su dinero podrá comer de ello, y los que hayan nacido en su casa, estos podrán comer del alimento. ¿Ok? El sacerdote lo puede comprar, pero al comprarlo se vuelve también un esclavo, y el esclavo nada sabe de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le debes a una persona en el Antiguo Testamento? Dice que también, si tú estás consciente de que le debes y no le puedes pagar, dice que 6 años se hacían su esclavo, ¿verdad? O sea, yo te debo, no te puedo pagar, dame trabajo. Voy a trabajarte 6 años. Pero después de ese tiempo, de acuerdo a la historia, dice que me gustó el trato de él y me quiero quedar para siempre con él. Esto significa que ya eres un esclavo, pero ahora por amor le sirves. Y se marcaban aquí en la oreja de que pertenecían a alguien. Pero ya no era porque me tenían como esclavo, porque yo lo amo, porque yo quiero estar con él. Pero eran 6 años. Bueno, yo ahorita debo tanto que yo tendría que ver otra vida, yo creo. Pero este sacerdote nos compra y nosotros podemos y le servimos por amor. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. Por eso es que dice Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno la abre, yo entraré con él y cenaré con él. Él no dice, ¿te conviertes sí o sí? Es por amor. Es por amor. Es por amor que le servimos, es por amor que venimos a él. Y cuando la gente de afuera del mundo dice que hacen todos los domingos ahí, que no se divierten, que no, es por amor. Estamos enamorados, estamos ilusionados de volver a casarnos, de volvernos a reunir con nuestro esposo. ¿Verdad? Que el pecado, dice ella, la barrera. Por eso Cristo rompió ese templo, rompió esa barrera. Estaba escrito que tenía que ser partido. Porque los judíos la pusieron y los gentiles pues nada más la mirábamos desde lejos, pero no podíamos acercarnos al templo. Y cuando en el Evangelio le dice a la mujer que sale a su hija, Cristo le dice, la comida no es para los perros. La comida no es para los perros. Y ella le dijo, pero aún los perros comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Por eso dice Cristo, la fe de amor. Nosotros entramos por esa fe, nosotros entramos por esa puerta que nos abrió. Rompió el velo y dijo, ahora voy a estar en cada corazón. Tenemos que implantar la palabra de Dios en los corazones. Isaías 53. Isaías 53. Este no es así, está 53. Isaías 53:5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bien resumidito desde el Antiguo Testamento, Isaías 53, 5 y 6. Hermanos, qué hermoso mensaje de amor que nos deja Dios, todo el plan que Él hizo para que nosotros volviéramos otra vez a estar con Él. Y en el libro que dice ahí, Oseas 3, del 1 al 5, le dice, Jehová me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio, ama la amor con el de Jehová por los hijos de Israel, a pesar de que ellos miran a otros dioses y aman las tortas. Entonces la compré por 15 piezas de plata y un comer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo muchos años, no te prostituirás ni serás de otro hombre, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos años estarán los hijos de Israel sin rey ni gobernante. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, a Yeshua. Lo tenemos. Y temblando acudirán a Jehová y a su bondad en los días postreros. Estamos en esos días postreros. Compró nuevamente al esposo. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Vemos la condición de mujer que teníamos nosotros, hermanos. Y dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa, ¿en quiénes? En los hijos de la desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice, no es por obra, nada de lo que nosotros hagamos o hayamos hecho hubiéramos alcanzado la gracia, nada. Cuando la persona dice, pero pasa, te invito y ve a la iglesia, no es un favor. Ni aun que llegamos, ni aun que nos bauticemos, ni aun eso le hacemos ningún bien, ningún favor al Señor. Nada de lo que nosotros hagamos, solamente por su gracia, por su misericordia, que tú y yo estamos aquí. Y ese plan empezó hace muchos años. Es solamente por eso dice, no es por obra. No es por obra, no es por lo que yo pueda hacer o haya hecho en el futuro, en el pasado, nada, es totalmente por su gracia. Dice, ¿por qué? Porque somos hechura suya, porque fuimos creados en Cristo Jesús. Ahí está todo el universo, toda la vida entera en Cristo Jesús. Somos hechos a imagen. Todavía falta la semejanza, pero
a imagen fuimos hechos, ¿verdad? Seremos semejantes cuando estemos con Él. Entonces, lo leímos del día al 12, dice: y acordaos de que en aquel tiempo estaba sin Cristo, apartados ¿de dónde? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. También se lo dijo a los hijos de Oseas. Un día van a estar sin Dios, van a andar por ahí vagando, sin nada. Y ahí está, estábamos alejados de esa ciudadanía. Ahora nos han acercado. Fíjense cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 15. Dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Cristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel os llamó es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto, en vuestra manera de vivir. Así como Él nos llamó. Y ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, de 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido. Fíjense bien quiénes somos nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es: nosotros ahora sí podríamos, obviamente, cenar con Dios. Desde luego que sí. Claro que sí. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Una vez estaba predicando a una muchacha hablándole del evangelio, y me dice: ¿no será que yo estoy hablando con un sacerdote? Le digo: sí. Ah, me dice: de aquí de las Conchitas. Le digo: no. Le digo: yo no soy de esos que trae. Le digo, y le cité Segunda de Pedro. Le digo: sí, somos sacerdotes. Le digo: pero no como los que están acostumbrados, como el mundo cree que son, ¿verdad? Entonces, vosotros en el tiempo pasado no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los nombres de los hijos de Oseas, eso significa lo amo, sin misericordia. Y lo a mí no son mi pueblo. Así que por eso les mandó que le pusiera esos nombres, porque está en el libro de Oseas todo el plan de salvación que tenía planeado Dios. Entonces dice: pero no eras mi pueblo, no a mí. Pero ahora dice: no habías alcanzado misericordia, ¿verdad? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora sí. En el capítulo 10, Efesios 2. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ahí está, estabas lejos, habéis sido cercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, aquello que nos separaba, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no sois ¿qué? Extranjeros ni forasteros,
sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Amén. Eso es lo que somos. Se acabó, no hay más ciudadanía. Somos israelitas. Yo le digo, la sangre física me hace hermano con mi hermano de la carne, ¿no? Pero la sangre espiritual de Cristo que circula por todos nosotros, por eso nos decimos hermanos. El ADN de Cristo está en cada uno de nosotros. Igual que de los judíos, igual de los hebreos. Por eso dice que va a venir el día en que nos va a volver a juntar. Y vamos a saludar a nuestros hermanos judíos, a nuestros hermanos hebreos. Nos vamos a volver a juntar. Y en ese día, ¿verdad? Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Nosotros fuimos edificados sobre todo ello. Así que, hermanos, hechos esta historia de amor, como el profeta Oseas obedece a Dios casándose con una mujer con ese estilo de vida, y luego obedeciendo a Dios para con sus hijos, se enamora de ella, la sustenta, aunque no lo quería, y luego la vuelve a comprar, ya que se había ido la compra, ejemplificando lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Así que yo les decía al principio, el mundo celebrando el amor, pero realmente no sabemos qué es el amor. El amor que Dios nos ha tenido a todo el planeta, a toda la humanidad. Y dice que dio a su propio hijo para que viniera a pagar el precio, porque de acuerdo a la ley nosotros no podíamos estar con él. Entonces tenía que morir. Por eso cuando él muere dice Gómez, recordando a la mujer de la esposa de Oseas, consumado es. Y cuando estaba con los apóstoles, por eso la cena es importante para nosotros, porque le dice en Marcos 11, dice, yo he deseado comer esta cena. Y sigue deseándola prontamente cuando estemos con él para otra vez la cena. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios 11, 23, dice que es importante discernir la cena, que tenemos que entender claramente qué significa. Cuando nosotros estamos partiendo el pan, ejemplifica ese cordero que fue deshecho, y el cuerpo de Cristo también. El jugo de la vid, su sangre, porque Él quiere que nosotros seamos. Por eso dice Pablo que esto corruptible no tiene heredad. Esto tiene que ser transformado en incorruptible. La carne aquí se queda, dice la carne no hereda, no tiene herencia en los cielos. Se va a quedar. Tenemos que ser transformados a su nivel para modo, ahora sí, seremos, dice, semejantes. Y entonces sí el sacerdote podrá, junto con todos nosotros, estar a la mesa. Yo no sé quién, la verdad, podemos nosotros invitar a mucha gente, pero si alguno de nosotros ha sufrido, yo sé que todos hemos en algún momento sentido desamor, ¿no? Yo siempre veía ahora que me dicen, es que tú no lo celebras, le digo, número uno no, pero no siento ese desamor. Cuando se suelta uno de la mano de Dios, se suelta uno de su esposo espiritual, y entonces viene el desamor. Y empieza uno a buscar acá abajo a ver si Petra, si Juana, si Chana, o Juan, o Lupe, o el que sea. Y ellos no tienen. El verdadero amor viene de arriba, viene de Dios, y es el que llena. Por eso mucha gente dice, ¿y no te sientes solo? No, yo no estoy solo. Para el cristiano, el que está lleno del Espíritu de Dios, no hay soledad, no hay depresión, porque Él está con nosotros. Su espíritu nos llena. Y yo veía mucha gente que le daba tristeza. Es que hoy nadie me regaló ni una flor. ¿No? Le digo, pero Dios te regaló a su hijo. Y eso es tan real que yo lo he vivido. Yo en Huimanguillo yo le he platicado mucho a mis hermanos cuando abracé a esta mujer y le dije yo en el oído, le digo, Dios te ama, y me aventó y lloró y me dijo, no puedo creer que alguien me ame porque solamente he sufrido. Sí, le digo, aquí sí, aquí sí.
Pero el amor de él, el amor de ese esposo, mira cuánto ha hecho. Yo no sé, yo me volvería a casar ahora mismo con él. O sea, no me puedo meter otra vez al agua, pero yo me vuelvo a casar con él. Las veces que sea, porque él lo ha dado todo durante muchísimos años. Muchísimos siglos lo ha dado todo. Y él quiere tenernos así, reunidos con él para siempre, en este nuevo camino, en nuestro nuevo pacto que comenzó hace muchos años. Así que, como dice ahí, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y esta es la copa de mi sangre. Así que, mis hermanos, espero que este tema sea de bendición y que realmente nosotros estemos firmes y fijos, porque vemos claramente cómo Dios se ha esforzado durante muchos años por llevar esta relación con nosotros. Si sigue haciéndolo hasta el final, hasta ahora mismo, le veíamos el camino con mi hija y le digo, es que ya empezaron los dolores del parto, por eso el planeta se está colapsando. Nosotros tenemos que levantar la mirada. La pandemia, todo es para llevarnos al desierto, para irnos aislando a nosotros, para que estemos en oración, esos temblores, todo lo que está pasando en el mundo que nos dice. Es para que nosotros nos unamos más en oración, para que Israel se vaya compactando la verdad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Que Dios me los bendiga. Una bendición a todos y le dejo lugar a mi hermano que está dirigido. Dios le bendiga.